Y Enrique Krause nos acompaña esta mañana en el estudio de Primero Noticias. Muchísimas gracias por venir. Encantado. La reforma educativa se aprueba con el concurso de los 3 partidos políticos más importantes. Sin embargo, la CENTE quiere derogarla, quiere desaparecerla del todo. Toma las calles, toma el Congreso, obliga a una sede alterna. ¿Está retando la CENTE al gobierno? ¿Está retando al Estado? ¿Está retando a la democracia o se está conduciendo democráticamente? Yo creo que en este tema, Carlos, hay 2 aspectos, el educativo y el político. Sobre el educativo yo no soy un experto, pero hay en México pedagogos, expertos en el tema, a los que respeto y que he leído, he hablado con ellos, y me da la impresión desde luego que la reforma está lejos de ser perfecta, que tiene muchos puntos que tienen que revisarse, que quizá haya tiempo de revisarlos, y que desde luego afectan, por ejemplo, el tema de la percepción punitiva de la reforma, ¿no? Que es más bien que castiga o le pone un plazo a los maestros más que incentivarlos. Y en cualquier teoría laboral el elemento del incentivo es muy importante, ¿no? O por ejemplo las jurisdicciones locales, estatales y federales en la educación. Bueno, todo esto es un asunto técnico, pero que es un asunto humano muy delicado, me doy cuenta, y muy complejo, que tiene que tratarse quizá en una comisión posterior, porque repito, la reforma está lejos de ser perfecta. No obstante, creo que es necesaria, porque no puede ser que el sindicato de cualquier índole, en particular ahora el de maestros, tenga la propiedad privada de la educación pública o la propiedad privada de los puestos del magisterio. Nadie tiene esa propiedad privada. La conducción y la rectoría pertenece y debe pertenecer al Estado. Tampoco puede el sindicato autoevaluarse. Debe haber un órgano que lo evalúe. No obstante, debe ponerse el acento, repito, en el incentivo. Pero ahora hablemos del tema político. El tema político sí me parece claro. Es decir, se ha recurrido, quizá con demandas que pueden ser legítimas, a medios de presión política que no son legítimos. Porque el secuestrar a la ciudad, el presionar a los ciudadanos, el tomarlos como rehenes para lograr sus fines, para manifestarse, no es un medio legítimo. ¿Sí? En nombre de la libertad de manifestación se ha atropellado la libertad de tránsito y se han afectado recintos importantes de nuestra ciudad. ¿Qué contexto histórico tienen, tú Enrique Krause, que eres historiador, qué contexto histórico tienen estas movilizaciones? ¿Y cómo llegamos hasta la CENTE? ¿Ha habido responsabilidad de los gobiernos históricamente en México por tener 2 frentes sindicales tan polémicos en la educación como la CENTE y el CENTE del Bester Gordillo hasta hace unos meses? Mira, indudablemente hay una responsabilidad. Todo esto viene de atrás, todo esto viene de los largos decenios de hegemonía del PRI. Entonces, el caso del CENTE es un capítulo del caso más amplio del sindicalismo mexicano, que es un tema muy apasionante y muy complejo. Te lo voy a dibujar rapidísimo. En el CENTE hubo, desde 1943 hasta hace unos meses, 3 cacicazgos, 3 líderes indisputados y omnipotentes: Robles Martínez, Longitud Barrios y el Bester Gordillo. Allí, por otro lado, hubo un movimiento disidente que partió, por cierto, de la sección 9 del CENTE, que se separó del CENTE, en el que fue muy importante un maestro muy admirable, un luchador social muy admirable, al que yo conocí, que se llamó Otón Salazar. Yo lo entrevisté, Otón Salazar. Un hombre de gran pasión social, de gran vocación social. En 79 viene esta separación, propiamente la consolidación del CNT, de la CENTE, y las banderas son democracia sindical y mejores salarios, una de las banderas, aunque su tendencia es muy radical y muchos de ellos de corte marxista. Pero la bandera de la democracia sindical era muy importante. Entonces tienes 2 tendencias: el sindicalismo ligado al gobierno y la disidencia sindical de tendencia revolucionaria. Lo mismo pasa en el sindicalismo mexicano en general. El PRI hizo un
Originalmente el sindicalismo es de origen anarcosindicalista, que por definición es ajeno al Estado y al capital, defiende los intereses de los obreros independientemente del Estado y del capital. Pero el sistema político mexicano, el PRI, los integra como uno de los factores fundamentales para beneficio de ambos. El PRI saca obediencia y votos, digamos, los obreros empaquetados, piramidados en la CTM y en los sindicatos de corte oficial, bueno, obtienen prebendas, obtienen salarios, etcétera, lo que no ocurre con los campesinos. Digamos que hay una alianza gobierno-obreros en detrimento del México del campo. Bueno, pero esa alianza va avanzando y con Echeverría ese poder económico se vuelve ya poder político de los sindicatos. Y entonces ya no solo son prebendas y sueldos, son puestos, son diputaciones, son gubernaturas y finalmente, como en el caso del Bester, ya es un partido político, ya digamos es una fuerza, un poder sobre el poder. Había que poner un límite. Pero frente a ese movimiento ligado al gobierno, surge desde los años 50, por cierto, el origen de esto es el movimiento de Otón Salazar en los 50, un movimiento sindical de corte revolucionario, disidente, que tiene cosas que son muy rescatables, como la exigencia de democracia sindical, pero que tiene una convicción revolucionaria marxista. Bien, ¿qué es lo que ha hecho falta en todos estos años? Pues un sindicalismo moderno y libre, que no sea revolucionario, pero que no sea corporativizado o incorporado al gobierno, sino que defienda los intereses de los obreros. Hablamos hace un instante de la ilegitimidad, de la posible legitimidad de las demandas de la CENTE, pero la ilegitimidad de los métodos para intentar impulsarlas. Mira, yo pienso en el 68. Ajá. Te voy a preguntar sobre el uso de la fuerza y creo que ahí el fantasma del 68. Mira, sí, digamos, marchamos en el 68 los estudiantes en un movimiento que tenía el apoyo de la Ciudad de México y de la sociedad mexicana, porque luchábamos justamente para tener libertades en México. En México era castigado con la represión, que es distinto que el uso legítimo de la fuerza pública, con la represión, a culatazos, vamos a decir, el derecho de manifestarse. No había derecho de manifestarse. Era pacífico el movimiento estudiantil. Acuérdate que marchamos en la Marcha del Silencio con una banda y fue reprimido brutalmente y hubo muertos. Esto es muy distinto de lo que ocurrió, por ejemplo, en Chile o en Estados Unidos en Occupy Wall Street o en el desalojo de los estudiantes radicales de la universidad que habían secuestrado a la Universidad de 99. Es decir, el uso de la fuerza pública, acotado, desarmada, en donde los periodistas estén claros de que es algo que está desarmado, es un desalojo para liberar pues los recintos públicos y las vías de comunicación, porque esto es francamente un secuestro. Bueno, esto no lo hemos sabido distinguir debido al movimiento, al fantasma, como tú le llamas, del 68. Yo creo que el uso de la fuerza física legítima, desarmada, no es igual que la represión. Debemos de respetar los dos, aceptar que hay dos derechos en conflicto, el de manifestación y el de tránsito, pero no podemos respetar un derecho que no existe, que es el respeto, que es el derecho a molestar a otros ciudadanos como presionan las autoridades. No lo podemos hacer. ¿Crees que la CENTE está buscando un muerto? ¿Está buscando una bandera? ¿Crees que esto puede derivar en un conflicto armado? No. ¿En guerrilla? A ver, mira, quiero creer que no. Existe en efecto, en Guerrero siempre ha existido una tradición de violencia y también de ahí provienen muchos maestros guerrilleros. Lucio Cabañas y Genaro Vázquez venían de allí, pero yo no quiero de ninguna manera, yo quiero pensar que todavía es posible, estamos en el momento de la persuasión, del diálogo, y que los maestros comprendan que si sigue la presión violenta, si México DF sigue convirtiéndose en lo que fue Oaxaca hace unos años, esto es un boomerang contra ellos. El rechazo de la sociedad en México va a crecer.
esta sociedad, este país, lo que quiere es perfeccionar su democracia, no quiere revolución, no quiere violencia, no es cierto que quiera violencia. Entonces, yo creo que ellos pierden, y pierde también un sector importante de la izquierda. Yo creo que México necesita un sindicalismo libre, necesita democracia sindical, necesita elecciones dentro de los sindicatos, necesita transparencia en el uso de los recursos en los sindicatos y necesita maestros en sus aulas con sus alumnos. Desde José Vasconcelos, este país puso una fe inmensa, histórica, en sus maestros y en la educación. ¿Qué hemos hecho con el sueño de Vasconcelos? Entonces, lo ha destrozado muchos factores. La corrupción, la burocracia, los gobiernos, la cooptación del PRI. Todo esto es cierto. Pero también lo ha destrozado el mito revolucionario. No, los maestros están para educar, no para tomar las armas. Enrique Krause, muchísimas gracias por venir y muy buenos días. El maestro Enrique Krause, historiador.